Déjame decirte lo que he visto durante estos 34 años que camino con Jesús. He visto hogares deshechos y cuando le dan entrada a Cristo al hogar, se restauran las cosas. He visto personas acabadas por los vicios, acabadas por muchísimas cosas. He visto cómo el Señor Jesús restaura a esa persona. He visto individuos y mujeres también acabados por recuerdos del pasado. Personas destruidas psicológicamente, con una mente hecha pedazos. Y he visto cómo al darle cabida, al darle entrada a Jesús, el Señor Jesús restaura, el Señor Jesús cambia, el Señor Jesús transforma esas vidas. El pastor Andrés Portes comparte hoy un mensaje inspirador y poderoso que debes escuchar hasta el final. En Promesas Eternas traemos esta enseñanza especial sobre el encuentro transformador con Cristo que, al ponerla en práctica, abrirá las puertas a verdaderos milagros en tu vida. No te pierdas ni un segundo de esta revelación divina. En el libro de San Lucas capítulo 4, Jesús nos dice a qué vino a la tierra. San Lucas capítulo número 4, veamos rapidito por favor. Dice San Lucas capítulo 4 versículo 18, dice el Señor Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ese Jesús se encontró con Pablo, ese Jesús le dio la vista a Pablo, aunque lo cegó por la luz. Ese Jesús cambió la mente de Pablo, ese Jesús le dio a Pablo un verdadero sentido y propósito en la vida. Ese Jesús hizo de Pablo un paladín que escribió 14 libros del Nuevo Testamento. Cuando tú tienes ese encuentro con Jesús, entonces tu vida se convierte en un poder en la tierra. No importa de qué familia vengas, no importa cuál sea tu origen, no importa cuál haya sido tu pasado. Cuando te encuentras con Jesús, cuando realmente tienes una experiencia de arrepentimiento, entonces tu vida se convierte en un poder que es una bendición para las demás personas. ¿Eso es así o no es así? ¿Es así o no es así? Necesitamos ese encuentro con Cristo Jesús. Gálatas capítulo 1 versículo 15 en adelante. Mire cómo sigue diciendo Pablo. La experiencia del apóstol Pablo ha cambiado millones de seres humanos alrededor del mundo durante generaciones y seguirá cambiando más personas, porque él no nos habla de una teoría, nos habla de su experiencia con Jesús. Gálatas capítulo 1 versículo 15 en adelante. Dice el apóstol Pablo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, dice Pablo, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y dice Pablo, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Me gusta la Biblia porque la Biblia presenta los detalles en forma ordenada. Pablo va rumbo a Damasco. El Señor Jesús viene y se encuentra con Pablo, lo tumba del caballo, queda ciego, llega a la ciudad de Damasco y como veremos en algún momento de la semana, el Señor va y habla con Ananías. Ananías viene y habla con Pablo. Lucas registra toda esa parte de la experiencia en Hechos capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. Cuando Pablo termina la experiencia con Ananías y es bautizado, entonces dice, por 3 años me fui a Arabia. Por ese tiempo aprendí del Señor el evangelio que Él me entregó. Número 1,
Es un evangelio por la experiencia con el Señor. Es un evangelio que pone en orden todo lo que había aprendido. El mismo Señor organiza mi vida y mi mente y me hace entender y comprender que Él es el Mesías, el Cristo, que Él es el Señor. Y cuando Pablo sale a predicar con todo el poder del Espíritu Santo. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Hizo Dios maravillas a través de Pablo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Pero hizo Dios maravilla con Pedro, sí o no? Y quiere hacer maravillas contigo. Una pregunta. ¿Te gustaría darle el derecho legal a Dios en esta hora? Para que el Espíritu Santo venga a tu vida y el Señor tenga todo el derecho sobre ti y empiece a hacer por ti, en ti y contigo maravillas para la gloria de su nombre. Si tu respuesta es sí, ponte en pie conmigo. Si hoy le está dando derecho legal al Señor Jesús para que haga en tu vida maravillas, entonces ponte en pie conmigo. Al llegar a Jerusalén, es odiado por los judíos que antes le apoyaban y los creyentes cristianos lo miran con sospecha. Entonces Bernabé lo introduce a los apóstoles, según Hechos capítulo 9, versículo 27. Pero no a todos los apóstoles. Pablo nos dice que solo vio a Pedro y Jacobo, el hermano del Señor. ¿Por qué solo vio a Pedro y Jacobo? ¿Qué había en Pedro y qué había en Jacobo que le llamó la atención a Pablo? ¿Qué fue Pablo a buscar a Jerusalén para consultar a Pedro y Jacobo? ¿Qué había en estos dos personajes que eran importantes para él? Mire qué cosa linda y cómo la Biblia nos enseña, nos explica y nos declara las bellezas de su palabra. En 1 Corintios capítulo 15 leímos un dato interesante acerca de estos dos personajes. 1 Corintios capítulo 15, versículo 5 en adelante. Ponga cuidado. Se pueden sentar, muchas gracias. Dice el versículo 5. Y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y dice Pablo, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Pablo está diciendo, vengo a hablar con Pedro porque después que Cristo resucitó, se le presentó a Pedro. Vengo a hablar con Jacobo porque después que Cristo resucitó, se le presentó a Jacobo. En otras palabras, Pedro es un apóstol porque ya comenzó con Cristo, pero Jacobo nunca aceptó a Cristo antes de que Cristo se fuera al cielo. Jacobo, Santiago, Judas eran hermanos de Jesús. Así como Jacobo tuvo un encuentro con Jesús, de la manera que Jacobo se encontró con Jesús y se convirtió en un apóstol, de la misma forma, entonces Jesús se encontró conmigo y me convirtió en un apóstol. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta, ¿necesitamos ese encuentro con Jesús, sí o no? El mensaje del pastor Andrés Portes presenta testimonios sobre el poder transformador del encuentro personal con Jesucristo. A través de experiencias propias y bíblicas, se muestra cómo este encuentro restaura vidas quebrantadas, hogares deshechos y mentes destruidas. Este estudio teológico profundizará en la naturaleza de ese encuentro transformador según las Escrituras, explorando sus implicaciones teológicas y prácticas. El pastor fundamenta su testimonio en Lucas 4:18 al 21, donde Jesús declara su misión. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este pasaje, conocido como el Manifiesto de Nazaret, expone la misión mesiánica de Cristo. Jesús se presenta como el cumplimiento de la profecía de Isaías 61:1 al 2, asumiendo un ministerio integral que abarca proclamación, buenas nuevas, sanidad interior, quebrantados de corazón,
Liberación, cautivos, oprimidos. Restauración, vista a los ciegos. La declaración «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros» establece el inicio de una nueva era de gracia y redención. Este pasaje es fundamental para entender que la obra de Cristo no es meramente futura o espiritual, sino presente y holística. El testimonio continúa con el ejemplo paradigmático de Pablo, cuyo encuentro con Cristo en el camino a Damasco, Hechos 9, representa el arquetipo de conversión y transformación radical. El pastor Portes, en este mensaje, destaca como la experiencia de Pablo. Cambió su percepción espiritual, aunque quedó temporalmente ciego físicamente. Transformó su mente y propósito de vida. Lo convirtió en instrumento poderoso para el reino de Dios. En Gálatas 1:15 al 19, Pablo mismo afirma la naturaleza divina de su llamado. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Esta declaración establece varios principios teológicos importantes. La soberanía divina en el llamado, me apartó desde el vientre de mi madre. La gracia como iniciativa, me llamó por su gracia. El propósito revelacional, revelar a su Hijo en mí. La misión resultante, para que yo le predicase entre los gentiles. Pablo enfatiza que su mensaje no proviene de instrucción humana sino de revelación directa, lo cual establece un principio fundamental. El encuentro genuino con Cristo produce conocimiento experiencial, no meramente intelectual. El mensaje menciona que Pablo, después de su conversión, pasó 3 años en Arabia antes de visitar a los apóstoles en Jerusalén. Este periodo de aislamiento y formación es significativo teológicamente. Sugiere la necesidad de un tiempo de intimidad con Dios después del encuentro inicial. Establece un patrón bíblico de formación en soledad, como Moisés en Madián o Jesús en el desierto. Indica que la transformación auténtica requiere tiempo y proceso. Cuando finalmente visita Jerusalén, Pablo busca específicamente a Pedro y a Jacobo, Santiago, el hermano del Señor. El pastor Portes interpreta esta selección basándose en 1 Corintios 15, 5 al 8, donde se menciona que Cristo resucitado apareció específicamente a estos dos antes que a muchos otros. Es significativo que Pablo buscara precisamente a quienes habían tenido encuentros post-resurrección con Cristo. Apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12, después apareció a Jacobo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Este detalle teológico refuerza la importancia del testimonio apostólico directo, la continuidad entre los encuentros pre- y post-resurrección, la validación del ministerio de Pablo por conexión con los testigos primarios. Especialmente revelador es el caso de Jacobo, quien según el texto y tradición cristiana primitiva, era inicialmente escéptico sobre las afirmaciones mesiánicas de Jesús. Su conversión, tras un encuentro con Cristo resucitado, representa un tipo diferente de transformación, la del familiar escéptico convertido en líder eclesial. Analizando todos estos elementos bíblicos, podemos establecer una teología del encuentro transformador con estas características. Iniciativa divina. El encuentro siempre comienza con la acción de Dios, no con la búsqueda humana. Romanos 10:20. Naturaleza revelacional. No es simplemente un cambio emocional sino una revelación del Hijo. Gálatas 1:16. Transformación integral. Afecta todas las dimensiones de la persona. Cognitiva. Nueva comprensión de Cristo. Afectiva. Nuevos valores y prioridades. Volitiva. Nueva dirección y propósito. Propósito misionológico. El encuentro personal conduce a un testimonio público y servicio. Hechos 26:16 al 18. Proceso continuado. La transformación inicial requiere desarrollo y maduración. Filipenses 3:12 al 14. El pastor Andrés Portes concluye con una invitación a dar derecho legal a Dios para hacer maravillas en la vida del oyente. Esta expresión,
Aunque no es explícitamente bíblica en su formulación, refleja el principio teológico del sometimiento voluntario a la soberanía divina. La pregunta, ¿te gustaría darle el derecho legal a Dios?, aborda el concepto teológico de la voluntad humana en relación con la acción divina. Aunque Dios tiene derecho soberano sobre todas sus criaturas, respeta la libertad humana y busca una entrega voluntaria. Este estudio revela una sólida base teológica para entender el encuentro transformador con Cristo como un acto de gracia divina iniciado por Dios. Una experiencia revelacional que produce conocimiento experiencial. Un proceso transformador que afecta todas las dimensiones de la persona. Un llamado que conduce a misión y servicio. Una realidad verificable por sus efectos visibles, restauración, sanidad, propósito. Las experiencias de Pablo, Pedro y Jacobo, lejos de ser casos excepcionales, establecen el paradigma bíblico para toda conversión auténtica. Como afirma 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El poder transformador del encuentro con Cristo sigue siendo la esperanza central del Evangelio para hogares deshechos, vidas atrapadas en vicios y mentes quebrantadas en el mundo contemporáneo.